Los aficionados siempre quieren ver que los relatos o tramas que se cuentan en televisión tengan un desenlace y tengan una resolución de conflictos al final del día. Chris Jericho y Shawn Michaels tuvieron una gran historia juntos que impactó a todos los fans, por lo cual es indiscutible que fue uno de los mayores logros en sus carreras. A su vez, Batista, con la disolución de la Evolución y la victoria de su primer campeonato mundial pesado ante Triple H, lo puso en el mapa como una estrella de eventos principales. Y un caso más de grandes historias, aunque no menos importante, fue cuando el malvado Vince McMahon trató de detener la ascensión de Steve Austin como la nueva cara de WWE durante la era de la actitud, y esto fue lo que hizo que la popularidad de Stone Cold alcanzara nuevas alturas. Es fascinante ver los giros y curvas en una historia hacia una culminación. Por desgracia, no todas las historias de la lucha libre consiguen el final perfecto, y normalmente esto sucede por dos casos. Factores que se dieron fuera de la historia o por decir fuera del trabajo y las historias terminan de golpe, o simplemente los creativos de dichos relatos no pudieron encontrarle un final acorde a la misma. Por eso vamos a echar un vistazo a algunas historias más interesantes de WWE que comenzaron en la televisión, se prolongaron un tiempo, pero no tuvieron final. Número 10. Las acciones de Shane O'Mac. El regreso de Shane McMahon proporcionó un momento increíble a los fans de WWE, pero este llegó a tener una historia terrible posteriormente. Shane tuvo una lucha ante The Undertaker en WrestleMania 32, con la estipulación de que si Shane perdía ese combate, tendría que otorgarle todas sus acciones de la empresa a su padre. Y sin duda esto fue muy discutido, porque parecía que Vince tenía control sobre el hombre muerto, y ponerlo en medio de una riña familiar no fue una historia acorde a la legendaria carrera del Deadman. Después de unas semanas, la empresa por una extraña razón se detuvo en lo que se refería a la historia de las acciones de Shane y el poder de su padre al frente de la compañía, y solo hablaron de la riña de Shane y The Undertaker, lo que dio a entender que hubo un cambio de planes en la elaboración de esta historia. Shane perdió en WrestleMania 32 y al siguiente día se suponía que Shane tendría que firmar un documento donde él daba sus acciones a su padre e irse. Sin embargo, nada de esto ocurrió y de hecho ni siquiera se lo mencionó en ningún momento del programa. Después salió Shane, empezó a despedirse del público, pero según ellos por razones administrativas, Vince le dio la oportunidad de dirigir Raw por una noche, llegando a la conclusión de esta historia que fue modificada y dando a entender el mal trabajo creativo en la elaboración de estos acontecimientos. Número 9. El ataque de los Nexus a The Undertaker. Kane y The Undertaker se encontraban en un gran feudo en el 2010, donde estaba el campeonato mundial pesado de por medio. Y para cerrar con broche de oro, en Breaking Race se enfrentarían en un combate de enterrado vivo. Todo iba bien hasta el momento del final, en donde la facción de los Nexus salían de la nada a atacar al hombre muerto, meterlo en la fosa y ayudar a Kane a enterrarlo, y así otorgándole la victoria al gran monstruo rojo. Sin embargo, lo curioso de esta historia es que los Nexus eran de la marca de Raw y los hermanos de la destrucción eran de SmackDown, por lo que fue raro que ellos interfirieran en la lucha. Se dice que la razón de este ataque fue porque habría un supuesto combate entre el líder de los Nexus Wade Barrett y el enterrador en WrestleMania, y esto serviría a Barrett para catapultarse como una superestrella estelar, pero al parecer esa historia se desvaneció en el aire. The Undertaker finalmente volvió a iniciar un feudo con Triple H, y nunca hubo ninguna mención de los Nexus enterrándolo vivo en su regreso a WWE. Número 8. Brock Lesnar vs Shane McMahon. Nuevamente un combate de Brock Lesnar fue cambiado por segundo año consecutivo de cara a WrestleMania 33. En el final de SummerSlam 2016 vimos como Lesnar golpeó brutalmente a Randy Orton a tal nivel que tuvo que ingresar el comisionado de SmackDown Shane O'Mac para tratar de proteger a su estrella, pero Lesnar no tardó en descargar su ira ante Shane y lo golpeó, y así terminando SummerSlam, con un comisionado muy adolorido y un Lesnar que se iba sonriente fuera de la arena. Esto se hizo para que los dos tengan una lucha en WrestleMania, sin embargo a Lesnar supuestamente no le gustaba la idea y lanzó su propia historia. Esta consistía en que Goldberg derrotara a Brock en la serie de los sobrevivientes y tengan su revancha en Mania, y desde ese momento no se volvió a hacer referencia a cualquier cosa entre Brock y Shane. Número 7. NXT Redención. Al principio el programa de NXT se basó en la competencia de los talentos en desarrollo y el premio era ganar un contrato para estar en el roster principal. Bray Wyatt, Daniel Bryan, Wade Barrett y AJ Lee fueron solo algunas de las superestrellas que comenzaban su carrera en WWE. Pero los perdedores de todas las temporadas tuvieron una segunda oportunidad en la quinta temporada de NXT, llamada NXT Redención.
Sin embargo, WWE no se preocupó acerca de esta idea que se había puesto en marcha. Darren Young, Derrick Bateman, o mejor conocido como EC3, y Titus O'Neil se encontraban en la recta final, pero lastimosamente nunca hubo un ganador. Lo que sucedió fue que O'Neil y Darren Young abandonaron NXT para irse a SmackDown, dejando únicamente a Bateman, pero en ningún momento se proclamó un ganador de la temporada, y al final Bateman sería despedido de la empresa. Número 6. Brock Lesnar vs Bray Wyatt. Otra historia sin final durante la temporada de WrestleMania 32 contó con Brock Lesnar en una pugna con la familia Wyatt. Bray Wyatt, Braun Strowman, Eric Rowan y Luke Harper atacaron a Lesnar en un episodio de Raw y también en Royal Rumble, derivando en la eliminación de Brock de la batalla real. El combate venía rumoreándose durante varios meses, y WWE había comenzado la historia con los sucesos mencionados anteriormente, pero aproximadamente un mes después de la batalla real cambiaron completamente de opinión. Dean Ambrose fue considerado el nuevo oponente de Lesnar en Mania 32, lo cual condujo en una breve historia entre los dos. La razón por la cual pudo suceder este cambio de planes es que la empresa tenía mucha fe en Ambrose y confiaba mucho en su talento en el 2016. Por lo cual se dio dicho intercambio de oponentes, y no es descabellado pensar eso, ya que ese mismo año Ambrose ganaría el campeonato de WWE. Desde esa fecha Wyatt y Lesnar no han resuelto su disputa, tanto así que ni siquiera han tenido una interacción mínima entre los dos. Número 5. ¿Quién atacó a Hideo Itami? La historia de Hideo Itami, después de sufrir una lesión de nuevo en el 2015, estaba destinada a configurar algo para su regreso. NXT hizo un gran trabajo en la creación de historias a largo plazo, pero esta sin duda fue un caso muy raro. Un camarógrafo que hacía las veces de reportero estaba hablando con Enzo, Big Cass y Carmella, ya que estos estaban llegando al recinto en donde se iría a celebrar NXT Imparable. Pero mientras el camarógrafo preguntaba cosas, se oye un grito de dolor. Este era Hideo Itami, retorciéndose de dolor en el estacionamiento. Sin embargo, una cosa curiosa fue que Kevin Owens justamente estaba pasando por ahí, e hizo un comentario sarcástico. Si esto estaba destinado a crear Itami vs Owens, podemos entender por qué esta historia no dio frutos. Owens fue llamado al roster principal poco después de lo sucedido con Itami, y este se mantuvo más tiempo de lo esperado en recuperación. Al ataque nunca se hizo referencia, ya que NXT nunca quiso solucionar este misterio, y dejó que la historia se disipe. Número 4. El vuelo del maletín en el Rey del Ring. El evento principal del Rey del Ring del 1999 contó con Steve Austin enfrentando a Vince y Shane McMahon en un combate de escaleras por el control de WWE. Austin pudo ganar un par de veces, pero lastimosamente el maletín por una extraña razón empezó a moverse. Indudablemente alguien estaba controlando el movimiento del maletín para que la serpiente cascabel no lo pudiera agarrar, y esas distracciones ayudaron al jefe a conseguir la victoria. La compañía nunca reveló a nadie como el culpable, esa parte de la historia fue eliminada a pesar de haber jugado un papel tan importante en el evento principal de un enorme pague por ver. Y mi opinión aquí es que desperdicio, ya que WWE podría haber hecho fácilmente a alguien una superestrella más grande al tener que unirse a la corporación de tal manera. Número 3. Kane vs el falso Kane. Kane ha sido parte de WWE durante más de 2 décadas. El personaje ha visto muchos altibajos, incluso recibiendo en numerosas ocasiones comentarios de que el personaje era ya pasado de moda. Pero en un momento dado la empresa decidió condimentar las cosas, por lo cual decidieron que el personaje de Kane tenía que cambiar de forma. Y durante ese periodo de tiempo, Kane no luchó con su máscara. Sin embargo, una persona vestida con el traje de Kane con el pelo largo apareció para atormentar al verdadero monstruo rojo. Nunca dio alguna explicación del por qué había aparecido. Kane enmascarado, o en adelante conocido como Kane Impostor, parecía y actuaba exactamente igual que el original Kane, cuando hizo su debut en la antigua Federación, y como resultado Kane Impostor repetidamente atacaría al verdadero Kane en backstage, durante o después de sus combates. Kane afirmó que conocía la identidad de Kane Impostor. Era un ex amigo suyo del pasado de Kane, que hasta él mismo le daba repugnancia a las cosas que hacía. Finalmente se enfrentaron en donde Kane Impostor ganó el combate con un chokeslam, y días después Kane atacó al Impostor, quitándole la máscara diciendo: "Creo que esto es mío", y arrojándolo fuera del edificio poniéndole fin a sus ataques.
Lo extraño de esta historia sin duda fue quién era esta persona o por qué estaba ahí. WWE solo hizo que el verdadero destruya al falso, y eso fue todo. Al parecer nunca tuvo sentido todo esto. Obviamente después todos conocimos que el que estaba debajo del traje era Luke Gallows. Número 2. GTV. La gente que pudo presenciar la era de la actitud recordará el misterio del GTV que sucedió por varios meses. El GTV se trataba de segmentos de cámara oculta, los cuales mostrarían a las superestrellas de WWE en escenarios que no deberían aparecer en pantalla. Algunos ejemplos de estos son cuando el GTV reveló la infidelidad de Eddie Guerrero a Chyna, o la pelea del Big Show y Val Venis en el baño de hombres, y muchos más momentos embarazosos que les invito a que los vean, porque son muy entretenidos. Pero el caso de esto es que WWE se detuvo un día sin ninguna explicación, y sin dar el nombre de quién estaba detrás de todo el GTV. La creencia más popular dice que Goldust supuestamente era el que estaba detrás de todo esto, mientras que Chris Jericho ha asegurado que a él le dijeron que era una ex estrella de MTV, llamado Tom Grimm. De acuerdo con Jericho, Vince McMahon vio que la idea fue muy buena, pero lastimosamente no encontró a nadie que tenga las características de un comediante muy divertido como fue vendido en el GTV, y desistió de seguir con este segmento. Número 1. ¿Quién mató a Vince McMahon? El sorprendente final de un episodio de Raw en el 2007 contó con Vince McMahon caminando lentamente por delante de todos los luchadores. En ese lapso este se mete a su limusina, la cual explotó al instante. La página web de la compañía informó que Vince fue asesinado, y no un simple accidente, incluso afirmando que los agentes federales estaban investigando para encontrar al culpable. Sin embargo, una semana después, WWE sería testigo de la mayor tragedia en la historia de la lucha libre, cuando Chris Benoit mataría a su esposa e hijo. La desgarradora historia condujo a McMahon ponerle fin a su ficticia muerte y regresar a la televisión para hacerle frente al caso de Benoit. Obviamente la historia de la muerte de McMahon no volvería a nombrarse, y a ciencia cierta nunca supimos qué es lo que estaba tratando de hacer WWE con esta idea que no se materializó. Hasta muchos años después. Después de varios años en diferentes portales del internet, se filtró una de las más probables continuaciones a la historia de la muerte de McMahon, que si bien no es verificada, consta de muchos elementos que aciertan con lo que sucedía en la empresa en ese momento. Según cuentan en estos escritos, el plan era hacer que Linda McMahon sea la que tratase de matar a su esposo. Sí, aunque no lo crean. ¿Y cuál era el motivo? Pues Linda no quería que el hijo ilegítimo se adueñe de WWE, y por miedo hace eso, y trata de que nadie se entere de que fue ella la que cometió el crimen. Después aparecería Vince, y diría que él fingió su muerte para criminalizar a Linda, y así poder dar el nombre del hijo no reconocido, y se hubiera seguido construyendo el feudo. Después de eso el plan era que Stephanie reclame la herencia de la empresa junto con Triple H, e iba a haber un feudo entre Triple H y ese hijo ilegítimo, y esto sucedería en WrestleMania 24. El combate sería así, Triple H versus el hijo ilegítimo, y el que gane se queda con toda la herencia y la empresa. El que ganaría sería el juego, y se apoderaría de la herencia de Vince. ¿Y quién era el hijo no reconocido? ¿Realmente el plan era que sea Hornswoggle? Pues no, el plan principal y al que se tenía en mente era Mr. Kennedy. La compañía quiso hacerlo un top heel y en sí un luchador de plano estelar, pero por violaciones a la política de bienestar de la empresa, esto también quedaría de lado. Si te gustó el video dale like, y si quieres ver más contenido de este canal, suscríbete en un clic al canal de Lucha WWE. Y recuerda, esto es lucha, esto es entretenimiento, esto es WWE.